Como siempre, acompañándonos en los temas de actualidad, ¿no? Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. No estoy en Buenos Aires, estoy en Nueva York, ¿Estás en Nueva precisamente. York? En Nueva York. Estoy trabajando, casualmente en la Trump Tower, en el epicentro del trumpismo acá en Nueva York. Estoy trabajando en la campaña de Donald Trump junto con mi socio y amigo Dick Morris, con quien he trabajado en muchas campañas en todas partes de América Latina, del mundo. Y él es el estratega de Trump, así que estamos dando una mano en ese aspecto. Bueno, Luis, meses movidos sin dudas, con una campaña que tampoco pasa para nada desapercibida en el mundo, más con los recientes hechos, ¿no? Y con lo que se viene para los próximos meses de cara a noviembre. Claro, efectivamente, una campaña, mira, hablemos un ratito de esta campaña norteamericana. Eh, Han ido aconteciendo una serie de hechos que cada uno de ellos sería casi o transformaría esta campaña en algo excepcional. Y ha habido una serie de estos hechos, uno tras otro. Eh, la persecución para Trump judicial en contra de él y el veredicto y la posibilidad de que estuviera, después se postergó la decisión del juez, pero podía pasar la campaña en arresto domiciliario, algo excepcional en los Estados Unidos. Después, un debate presidencial fuera de esquema. Normalmente los debates son cuando ya son candidatos. Antes de que fueran candidatos entre Biden y Trump, todos lo vimos, y lo destruyó Trump a Biden. Ahí se desmoronó Biden. Y después el atentado y la foto con el puño de Trump, otro acontecimiento único. La renuncia de Biden, la elección o el reemplazo por Kamala Harris. Es decir, casi, yo te diría que es una serie de Netflix, esas de Washington y de espionaje, con alguien que esté escribiendo un guión tan atrapante que una vez por semana te manda una de estas en Sin cada dudas. episodio para que sigas queriendo ver el próximo episodio. Y faltan 4 meses todavía para la elección del presidente de Estados Unidos. Que Así sería que la parte más es fuerte realmente. inclusive, ¿no? Cuando se empiezan a acercar los comicios. Claro. Quiera pasar en las próximas semanas, y todo esto pasó en estas anteriores. Tal vez se normalice, Kamala Harris sea proclamada, suba un poquito en las encuestas, por ahora está un poquito más baja que Trump en las encuestas, puede que suba en las encuestas por todo este efecto de su elección, su aparición, su ascenso a la candidatura y la convención demócrata que se inicia en las próximas semanas en Chicago. Luis, Ahí seguramente va a haber un aumento en las encuestas de Kamala Harris, y en septiembre, octubre, pasadas las espumas, las efervescencias de todo esto, va a ser la verdadera batalla electoral para ver quién es el presidente o la presidenta de Estados Unidos. todo esto en un mundo, bueno, realmente un mundo que se encuentra hoy en día en guerra, sigue el conflicto allí en Asia también, bastante vigente y latente. Y esto que pasó en las últimas horas en Latinoamérica, ¿no? Esto que pasa en Venezuela, esta proclamación con el 51% de los votos de Maduro ganando una elección y esta desestimación también por parte de la oposición, pudiendo asegurar que tienen las pruebas necesarias para entender que se trató por lo menos de un fraude en el conteo electoral. Bueno, a ver, era bastante inocente, naif, creer que Maduro iba a convocar elecciones limpias y transparentes y después iba a decir, uy, perdí, me voy a mi casa. Eso pasa en las democracias occidentales, nos ha costado mucho conseguirlo, mucho. Pero la tendencia natural de los dictadores, de los autócratas, de los gobiernos totalitarios, que han sido, hasta la aparición de la democracia estilo occidental, la norma, la generalidad en la humanidad, es mantenerse en el poder mientras pueda. Así eran los reyes absolutos, que eran de por vida, los dictadores, así son en la mayoría de los países de África, lamentablemente, o en una gran cantidad de países de África, en muchos de Asia, en la China comunista, en Norcorea, en Rusia se ha transformado casi en algo así, Nicaragua, Cuba. Es decir, hay una gran cantidad de países que no siguen la tradición democrática que en Occidente algunas naciones siguen
algunas bastante bien lo ponen en práctica y otras con bastante fallas, como sabemos en Latinoamérica, ¿no? Eh, a veces con ciertos manejos del Estado, de la justicia, etcétera. Pero no hay que dar por dada, por, 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 por descartar como un hecho natural la democracia y el respeto a la voluntad popular. No en todas partes sucede, al contrario, es excepcional, son excepcionales los lugares que sucede. Pero, a diferencia, Maduro es un dictador con todas las letras, no se puede dar vuelta en que tal vez, no sé, viste que ahora ponerle a Alberto Fernández, le busca una vuelta, para no calificarlo con el título que tiene que tener. Ahora, son dictaduras mucho más cínicas y yo te diría eh, complicadas que las dictaduras militares tradicionales que estábamos acostumbrados en América Latina. La dictadura militar tradicional que nosotros vivimos en la Argentina era militares que tomaban el poder por la fuerza y se mantenían ahí sin preguntarle al pueblo si quería o no por mucho tiempo, por todo el tiempo que pudieran. Y en general, como en general estaban sostenidas por los Estados Unidos, estaban de ese lado de la mitad del mundo, como estaban sostenidas por los Estados Unidos cada tanto, en medio de la Guerra Fría, tenía eh, alguna oleada de democracia y de remordimiento y le soltaba las manos y entonces tenían que convocar los dictadores a elecciones. Y así hubo salidas democráticas en todos los países. Los dictadores militares no simulaban elecciones. Los dictadores, estos de izquierda nuevos, simulan elecciones. En Siria saca el 90%, la familia al-Assad. En Rusia, en la Rusia de Putin, saca un montón de votos, 70, 60 puntos, 80 puntos a veces. Y así sigue la lista. En muchos países sucede así. Usan el Eh, escudo popular, digamos, o sea, usan este supuesto apoyo popular como escudo para seguir sosteniendo este tipo de dictaduras, ¿no? claro, porque no se animan a ser catalogados de dictaduras como lo eran los militares, pero esencialmente es lo mismo, es una élite, un grupo que ha tomado el poder. En este caso, en general, entran por elecciones, después modifican la constitución de manera de ir dificultando que otros compitan y puedan ganarles, después meten presos, manejan la justicia, meten presos a sus opositores o los prohíben, los encarcelan, los persiguen. En general abren la compuerta para que las clases medias, en una actitud absolutamente dañina para el país, se vayan, que son en general los opositores, y así un tercio de Cuba o media Cuba vive en Miami y un tercio de Venezuela se fue en los últimos años. Es como si en Argentina hubieran 15 millones de personas que hubieran decidido irse de la Argentina. 15 millones de argentinos. Es el equivalente a lo que hay de venezolanos afuera. Para tener una idea, sería como toda la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires en conjunto, o si querés, mira, Mendoza 2 millones, Córdoba 4 millones, Santa Fe 4 millones, sería Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y Tucumán, todo eso junto, como si todo eso se vaciara y se fueran del país. Claro. Una locura lo que pasaba en Venezuela. Ahora, Un éxodo. era poco lógico creer que este señor Maduro, que ya lo hizo muchas veces en el pasado, iba a acatar la voluntad popular. Luis, ¿qué puede pasar a partir de esto, ¿no? Este anuncio de la ONU, la determinación del resto de países no validando estas elecciones y también lo que está pasando internamente en Venezuela. ¿Hay posibilidad de revertir la situación o de rever estos resultados o es casi imposible poder entrar en un sistema que ya está funcionando así y está armado también evidentemente para que se conociera este resultado en las últimas horas? Bueno, a ver, la ONU. A nivel internacional no hay ley. Lo que algunos países como el nuestro han logrado, las democracias occidentales, vuelvo, de que haya un respeto, haya legislación, no sea eh, la jungla de la ley del más fuerte, internamente se ha logrado, nosotros tenemos ciertos derechos y garantías establecidos en una constitución, nadie nos lo puede incumplir o puede atentar contra ellos, tenemos la justicia para reclamar.
infinidad de instituciones, a nivel internacional no existe esto. Todos hablamos de la ONU. La ONU fue una solución que se buscó para tratar de evitar una tercera guerra mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, y entonces se hizo en base a generar un organismo en donde los países pudieran sentarse a discutir las diferencias y no tener que ir a la guerra directamente. Y cumplió bastante bien su función. Ahora, no es obligatoria en lo más mínimo para ningún país, no es la autoridad a la que vos tenés que obedecer, salvo todos los países que son miembros, que son prácticamente todos los países del mundo, se han comprometido a obedecer las resoluciones del Consejo de Seguridad, que es el organismo más chico de la ONU. Ahora, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emitirá alguna orden a Venezuela para que la cumpla. Poco probable, imposible. ¿Sabes por qué? Porque en el diseño de la ONU se estableció que en el Consejo de Seguridad hay 5 miembros permanentes y otro grupo de naciones que se sortean e integran el Consejo en forma temporal, se van rotando. Pero los 5 permanentes son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, China y Rusia. Si uno de estos 5 países veta una decisión del Consejo de Seguridad, esa decisión no procede, se cae. Claro. Entonces, Maduro tiene el favor, el ok de China y Rusia, 2 países con asiento permanente en el Consejo de Seguridad y con poder de veto. Así que es prácticamente imposible que una resolución de las Naciones Unidas obligue a Maduro a determinada cosa, porque Rusia y China no la van a permitir. Sí Internamente podrá es haber tal difícil que vez una cambie también. declaración no obligatoria que le sugiera a Maduro hacer tal cosa. Ahora, Maduro, sugerencias, se ve que No las va no a aceptar. acepta, no escucha. Claro, internamente es muy difícil que cambie también, o que se tomen, a menos que haya una rebelión interna o situaciones más extremas, ¿no? Es muy difícil, ya se probó en su momento. Cuando Maduro es ilegítimo desde hace mucho y desconoció la voluntad popular en una elección legislativa que generó un congreso, le generó un congreso opositor y él creó otro congreso. No le dio importancia a este y creó otro congreso, uno nuevo, un nuevo poder legislativo, armado con todos seguidores de ellos. Eh, y a partir de ahí, te acordarás, año 17, 18, los venezolanos salieron masivamente a la calle y protestaron, y los estudiantes, y cortaban calles, y los masacraron. ¿Te acordás las imágenes que eran impresionantes? De estudiantes con una lanza, algo así, venían las tanquetas, los tanques. Eso ya lo probaron, y el monopolio de la fuerza lo tiene Maduro. Salvo que el ejército se le dé vuelta por alguna razón, poco probable, porque ha sido inteligente Maduro en ese tema, ah, tiene más generales el ejército venezolano que la OTAN. La OTAN es la fuerza armada más Con poderosa una de la Tierra magnitud por lejos. interesante, sí. Todos tienen más generales, ¿por qué? Porque tiene a todos enganchados con buenos sueldos, eh, reciben parte del botín, porque la verdad que el gobierno de Venezuela es como una especie de botín que se lo reparten, parte del botín lo reciben los militares, así que es muy difícil que haya militares que quieran rebelarse contra este orden. Y si pasara, Chávez dejó previsto algo. Todo esto son enseñanzas de los cubanos. Venezuela es casi una colonia de Cuba en este momento. Lo que dejó previsto Chávez, que ya Maduro lo aplicó, son las milicias bolivarianas. Son un ejército casi de entre 3 y 5 millones de personas, se calcula, armados, informales, que andan en esas motos sin ninguna identificación o en esos autos sin identificación y amedrentan a los opositores todo el tiempo. Así que si las Fuerzas Armadas le fueran infieles a Maduro o se plantaran en una decisión en contra de Maduro, él tiene esas milicias que le son seguramente fieles hasta el final. Bien. Luis, gracias por toda la información, este análisis y todo lo que nos brinda siempre. Bueno, atentos también a lo que va pasando en Estados Unidos y por supuesto disponibles en cuanto quieras y podamos seguir hablando de estos temas internacionales. Cuando quieran, y un gran saludo al corazón de Mendoza, San Rafael. Hace mucho que no voy, pero eso no significa que no me guste y no los quiera. San Rafael es realmente uno de los lugares más lindos de la Argentina.